Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente estoy que exploto de la alegría por estar aquí con ustedes. Agradezco a la universidad, al Centro de Estudios en Línea, a la Escuela de Comunicación Social que les extraño muchísimo, muchísimo y muchísimo. Y me gustaría darles la bienvenida a los estudiantes de la universidad, los de comunicación social, a los de otras carreras, a mis amigos los profes, que si se conecta alguno, de verdad, estamos todos guerreando y haciendo lo mejor que podemos en este semestre. Y un saludo muy especial a los aspirantes a estudiar en la Escuela de Comunicación Social, que me dijeron que iban a estar presentes. eh, con esto espero darles un empujoncito, una motivación para que decidan estar con nosotros y estar en esta maravillosa profesión que es la comunicación social y sobre todo en la Universidad Católica. Yo soy graduada de aquí en 1997 y les cuento que para mí es mi casa, realmente. Vamos a dejar las preguntas para el final porque si no después nos empastelamos con todo esto y bueno, así es, sería más sencillo. Bien, vamos a hablar sobre proxémica, el arte de, de estar en la distancia correcta y más ahora en estos tiempos, ¿no? Vamos a hablar también sobre la distancia y la distancia social. No te pegues que no es bolero. Bueno, todos alguna vez nos hemos sentido incómodos ante una extrema cercanía de alguna persona, sobre todo los desconocidos, o a veces pensamos que alguien está molesto por la distancia que nos guarda, porque estará tan lejos, que le hice, que le habré hecho, o tal vez alguien a veces ha deseado en algún momento poner literalmente una barrera alrededor para, como para proteger su espacio personal, eso que llaman la burbuja. Esto nos pasa especialmente cuando viajamos en transporte público, cuando viajamos en el metro, que todos estamos súper apretaditos y no sabemos realmente cuál es nuestro espacio y cuál es el de la otra persona. La cosa es a qué se debe esto. A ver, ¿qué se pone en juego aquí? ¿Cuál es realmente la distancia, la distancia correcta que tenemos que tomar? Entonces, eh, les comento que para explicar bien esto de la proxémica en detalle, eh, es importante que recordemos que la comunicación humana es un sistema bastante complejo. Consiste, entre otras cosas, en comprender y utilizar un conjunto de signos y de símbolos para transmitir una información, ¿bien? Es decir, que el proceso de la comunicación, la capacidad que tenemos en traducir, no solo se reduce a habilidades lingüísticas, o sea, la palabra, capaces de hablar y comprender lo que decimos, sino también que es una especie de conjunto de acciones más complejas en donde todo nuestro cuerpo participa. Eh, Se conocen dos tipos de comunicación. Esto es rapidito, la comunicación verbal y la no verbal, que no se encuentran separadas obviamente, sino que se manifiestan cada una a la par. Y esto lo hacemos también pensando en la otra persona. Bien, bajamos. Bien. La proxémica. La proxémica es el estudio, el uso y la percepción del espacio personal, del espacio que rodea nuestro cuerpo. Esto lo dijo el antropólogo Edward Hall en 1963. Él fue uno de los que estudió, fueron dos personas, dos doctores que estudiaron el tema de la proxémica. En un intento por cómo llegaron a estudiar esto, en un intento por comprender el papel que juega el espacio
en la interacción social, ¿bien? ¿Cómo juega ese espacio? Hall se preocupó por averiguar en qué consisten los malos entendidos que pueden surgir entre personas de diferentes culturas al interactuar. Y por supuesto, cada individuo, dependiendo de su origen, sus circunstancias, todo esto cómo influye basándose en la comunicación no verbal. Entonces, este término hace referencia de cómo nos comunicamos unos con otros a través del espacio. A ver, no sé si se les ha pasado, pero muchas veces estamos sentados en una sala de espera, no estamos hablando con las personas que están allí y uno sabe cuál es el estado de ánimo de esa persona, con el espacio que llevamos, con su comunicación no verbal. No nos necesita que nos diga nada. Para este estudioso, Edward Hall, comprender el mensaje no verbal del hablante o de la cultura nativa es lo importante, es decodificar los elementos de la comunicación no verbal. Y uno de esos medios de comunicación es, por supuesto, lo que él estudió, que se llama la proxémica. A ver, la proxémica, antes de empezar con estas consideraciones, la proxémica también podemos decir que está relacionada con costumbres culturales, ¿bien? Muchas veces, donde estemos, no tengo que decir, por supuesto, lo verificamos cuando hemos tenido la fortuna de viajar a otros países y ver otras culturas, pero hasta aquí mismo en Venezuela, en diferentes regiones, uno se da cuenta que la forma de interactuar es diferente. Bien, las distintas culturas y el protocolo social de los países puede afectar muchísimo, y las reglas sociales pueden afectar los comportamientos, ¿bien? Y por eso es indispensable saber cómo estudiar esto de la proxémica, que además de que incluye competencias comunicativas individuales, también agarra, toma, se queda con normas sociales y culturales, ¿bien? Ahora, las consideraciones que tuvo Edward Hall, son que todo organismo tiene un límite detectable. Ustedes mismos, ustedes tienen un límite, hasta aquí nos podemos acercar, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la situación, de acuerdo al lugar, hasta aquí. Ustedes ven que los animalitos también es igual. Y les cuento que hasta las plantas, uno siembra una planta y si las siembras todas apurruñaditas, no es lo mismo que sembrarlas, cada quien con su espacio. Entre un individuo y otro debe haber un espacio determinado dependiendo de las circunstancias y el entorno. Estamos clarísimos de eso. Si nos ponemos a ver, es diferente si estamos en una librería, si estamos en un sitio nocturno. Distancias diferentes, circunstancias diferentes, entorno diferente. A veces la distribución del espacio está establecida de antemano. Ponemos el ejemplo de una sala de juicio o de una ceremonia religiosa. A veces cuando vamos a la iglesia o si alguna vez hemos tenido la oportunidad de ir a una sala de juicio, nos damos cuenta que te dicen, usted se sienta aquí, 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 está todo delimitadito, ¿bien? Es parte de lo que también hay que estudiar. La proxémica puede variar según nuestro interlocutor, sea una audiencia, un conocido, un amigo o una persona especialmente querida que, como es de suponer, es cercana a nosotros. El grado de comodidad durante la conversación es determinable si nos sentimos violentos o tendremos a retroceder. Miren todo lo que nosotros inconscientemente aprendemos, porque lo aprendemos desde pequeño, interactuando con las demás personas, y aquí los estudiosos lo detallan y lo fraccionan, ¿bien? La proxémica está relacionada con las costumbres culturales y la territorialidad e influye en el comportamiento comunicativo. De eso vamos a hablar más adelante, sobre todo de la territorialidad, ¿bien? Ok, Edward Hall, el señor que vimos antes, establece una escala hipotética de distancias consideradas apropiadas de acuerdo al modelo estadounidense. ¿Bien? Como para cada tipo de relación. Digo modelo estadounidense, este fue el que estudió
porque muchos me dirán, en otros países es distinto, la gente se habla mucho más cercana, mucho más separada. Eso lo vamos a ver a continuación, pero Edward Hall puso esta escala hipotética de distancias. Bien, el espacio íntimo, hasta 45 centímetros, que podría decirse que son relaciones de pareja, dos personas abrazándose, dos personas besándose, una madre y una hija, o los hijos o los hermanos caminando tomados en la mano. Y por qué decir cosas tan románticas, también puede ser una pelea. Una pelea, obviamente, el espacio es súper pequeño, ¿bien? Después tenemos la distancia personal de 45 centímetros a 75. Lo hacemos más que todo con familias y amigos, bien, y compañeros de trabajo que comparten un escritorio. Ustedes se han visto en estos casos, reunión entre un empleado y un jefe, puede ser otro ejemplo. Una confesión entre un sacerdote y un creyente en un confesionario, y eso que tenemos esas limitaciones de los confesionarios que tienen esta ventanita, pero allí ya hay una distancia personal, y también podría ser una cena o un almuerzo familiar. Vayan pensando cómo nos vamos desenvolviendo de acuerdo a la distancia y si realmente la distancia que estamos tomando, nosotros las estamos tomando bien. Luego tenemos la distancia social, que es de 1,20 m a 2 metros. Podríamos decir que es por conocido. Y esto podríamos dar ejemplos de reuniones laborales, entrevistas de trabajo, salidas a un sitio nocturno, asistir a un recital, a una obra de teatro, y compartir un medio de transporte, pero en algún lugar donde no estemos todos apurruñados, tipo el metro, que fue lo que hablamos antes, ¿bien? Y por último está la distancia pública, el espacio público, de 3 metros en adelante, que esto es conferencias, discursos, visitar un parque, una plaza pública. Bien, entonces vamos, con estos tipos 4 de espacios nos vamos dando cuenta si estamos invadiendo, no estamos invadiendo, si realmente el espacio que tenemos, que usamos, es el apropiado, que eso es muy importante, ¿bien? Ahora, proxémica entre las culturas. El aporte de Edward Hall es bastante interesante, ¿bien? Porque dice que la cultura juega un papel determinante en la relación a la distancia que se establece en un espacio. Entonces resulta que las diferencias culturales permiten mejorar el entendimiento. No sé si me voy explicando, pero ya vamos a dar mejores ejemplos. Esas diferencias o en la cultura ayuda a eliminar la incomodidad que la gente puede sentir si percibe una distancia interpersonal que sea muy grande, muy pequeña, y además es un factor cultural que debemos considerar para poder comunicarnos. ¿Bien? Aquí. Hay culturas en las que el contacto físico no está permitido en público, mientras que en otras se da muy a menudo. No sé si ustedes van captando esto, si han tenido, como les dije, la maravilla de poder viajar a otros países, a otras culturas y darse cuenta de esto. Hay culturas de alto contacto, que son aquellas donde las distancias entre las personas tienden a ser menores, y en cambio hay unas de bajo contacto, el espacio entre las personas que interactúan es mucho mayor. Bien, estas diferencias culturales no solo aparecen en contacto, sino también presentes en el espacio donde se relacionan. La distancia entre las personas y la configuración del ambiente indica que la distancia es considerada como aceptable. Quiero poner mejores ejemplos. Mejores ejemplos de esto lo ponemos más adelante. Bien, quiero poner ejemplos nuestros ahorita. Ustedes han estado en otros lugares con otras personas y probablemente han pasado incomodidades. Bien, dices, oh, pero ¿por qué esta señora se me apartó? ¿O por qué esta me está tocando, está tan cerca? A esto yo lo llamo
el échate para allá. ¿Bien? Es que en muchos casos, cuando se viaja al extranjero, se encuentran peculiaridades en la cultura. Y esto pueden ser o cosas muy, muy extrañas o hasta a veces cosas súper hostiles. Y provocan respuestas que pueden ser o alejadas o inadecuadas o también extrañas para la otra persona. Entonces, por eso hay muchos gestos y movimientos no verbales que son culturales y aprendidos. A ver, yo tuve la fortuna de ir a India y ellos hacen un movimiento lateral, que no es decir sí, sino lateral en la cabeza, o sea, que todo, tú no sabes si te están diciendo sí, te están diciendo no, si te están diciendo que bien. Es un movimiento que tiene muy constante. Esto es aprendido, todos, todos, no es que la hija de tal, la familia tal, la mayoría hace eso, así como seguramente nosotros los venezolanos dirán que somos súper tocones, que somos muy expresivos. Les puedo dar un ejemplo también de la vida misma, y es que yo estudié fuera y estudié con árabes y chinos, y un chino que fue muy amigo mío, que almorzábamos juntos y eso, me pregunta, ¿por qué ustedes siempre se besan al saludarse y al despedirse? Y yo, bueno, porque es una costumbre, los latinoamericanos realmente, yo estudiaba con brasileros, con colombianos, entonces, bueno, uno se saluda y se da un beso y un abrazo, por lo general, aunque no te conozcas muy bien. Entonces, a él le parecía extraño, muy, muy extraño esto, pero aprendió y cada vez que veía a una latina sobre todo, pues este muchacho lanzaba su beso, pues, y nada, fue aprendiendo más o menos, porque te invito a almorzar, ven acá, vamos a estudiar, y si me veía con otra, a la otra persona también le daba su beso, y se fue acoplando muy bien. Entonces, sigamos con el tema de esto de las distancias. Hay una distancia adecuada para cada situación, y esto tiene reglas establecidas en la comunidad, y los participantes de esta comunidad las conocen, las aprenden, y con esto se evitan conflictos o interpretaciones erróneas. Este chico chino que me dijo esto, el primero preguntó, ¿cómo es esto? Porque ustedes se saludan, y después empezó a practicarlo, pues. Y para las muchachas latinas le iba bien, hola, ¿cómo estás? Y se saludaba así. A ver, los árabes, los latinoamericanos, los italianos, son representantes de culturas de alto contacto. Estamos claros de esto, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a que el alcance de la distancia personal en la comunicación, vean, mientras estoy conversando, cuál es la distancia que tengo con la otra persona, esto equivale a una distancia íntima, a diferencia de los americanos, los canadienses, los norteeuropeos, los asiáticos, que la distancia es, por supuesto, un poquito más alejada. Aquí tengo unos ejemplitos. Saber el lenguaje no verbal en las distancias culturales de las culturas puede ayudar a evitar malos entendidos. Entonces, busqué estudios. Dice, Alemania, se considera una intrusión observar a un alemán de afuera hacia adentro del lugar donde se encuentra. Imagínense ustedes, solo observar a la persona ya le puedes causar incomodidad, y creo que a algunos de nosotros nos ha pasado que uno dice, ¿y este que me estará mirando? Seguramente, o ¿será que lo conozco? ¿Será que me quiere decir algo? ¿Será que me va a pasar algo? Uno piensa esas cosas, ¿no? En Inglaterra, la distancia de comodidad entre ellos es de aproximadamente medio metro con la persona con quienes están hablando. En Japón se tiene una cultura de no contacto, por lo que contrario lo haría sentirse incómodos. Pero no obstante, en Japón están acostumbrados a dormir pegaditos y sus viviendas son apretadas. Eso, ¿sabes? Como que se pasan el switch. En la calle, desconocidos, muy lejos, en la casa, más apretaditos. Hay también un tema de confianza. ¿Bien? Y los árabes tienen un espacio muy reducido, pertenecen a una cultura de contacto físico y visual, y su distancia es tan íntima que podría decirse que se pretende oler a la otra persona.
en estos estudios que yo hice afuera, yo recuerdo que tenía un amigo árabe y también le pasaba mucho esto, que no entendía lo de los besos, porque los árabes, los con los que yo participé en este curso, ellos eran muy pegados entre su mismo sexo, hombres, mujeres, pero ya la combinación no eran tan pegaditos. Bien, a ver, busqué y hay un estudio de la Universidad de Breslavia en Polonia en el que se preguntó a 9.000 personas de 42 países sobre la distancia personal. Aquí yo también tengo mi teoría. Vamos a ver con esto. Los argentinos, 76,5 centímetros son los que más se acercan al hablar, mientras que los rumanos, 1,39 metros, son los que más espacio necesitan al tratar con desconocidos. Entre los españoles se estableció también una distancia media para hablar con desconocidos, que pueden ser 98, 50 centímetros, casi un metro, ¿bien? Aquí viene mi teoría. Yo siempre le digo a la gente cuando estoy en otros lugares que uno lleva mucho la playa, el sol, el Caribe por dentro. Hay un estudio que también utiliza el clima. Esto me pareció súper, súper interesante, porque lo toman como alguna de sus variables y concluye que en los países cálidos se fomenta el acercamiento. Y tú dirás, se hace calor, ¿para qué se acercan? Igual se acercan, tú dirás, hace frío, vamos a estar más cerquita, pero realmente no están buscando calor. Es parte de su cultura, ¿bien? Ahora, ¿qué hacer con toda esta información? Me gustó esto que dice Tony Robbins, que es uno de estos motivadores que está en tendencia. Dice que la manera en la que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Piensen bien cómo lo estamos viviendo ahora, porque más adelantico vamos a darle cabeza a esto. Entonces, ¿qué hacer con esta información? ¿Qué hacer con lo que hablamos ahorita, o con los que escucharon ustedes y más o menos los ejemplos que le di, con la información de la proxémica? A ver, cuando las personas no son conscientes de las distancias y su significado, pueden ocurrir muchísimas faltas. ¿Y qué causa esto? Causa tensión, causa desconfianza y realmente lo que hablamos al principio, el proceso de la comunicación termina no dándose como se desea, ¿bien? Las preferencias espaciales, o sea, las distancias en las personas, también pueden estar tomadas por las edades, la generación, el género, que era lo que hablábamos, entre mujeres, hombres y hombres, eh, las generaciones, no sé, mi generación es bastante cercana, nos tocamos, la de mi mamá, la de mi papá, creo que también nosotros también viene de la sociedad, ¿no? Donde vivimos. La distancia entre los que hablan, los emisores, puede variar no solamente por la cultura, que es lo que habíamos dicho, sino también por el vínculo. Ven todas las aristas que tiene esto. O sea, ¿cómo darme cuenta que estoy tomando la distancia adecuada si tengo edad, género, generaciones, y ahora me hablan del vínculo y de mi estado emocional? Todo esto influye. ¿Y qué es lo maravilloso del ser humano? Que esto lo hemos aprendido en la marcha, desde chiquiticos, hablar, comunicarnos, esto se dice así, esto no se dice así, con nuestros padres que nos van guiando, y al final esto tan complejo que aquí uno ve que estos doctores, estudiosos como Edward Hall lo diseccionan, nosotros lo hemos hecho montaditos en una patineta gracias a la educación, ¿bien? Esto es muy interesante. A ver, el temperamento ya hablamos, y de estudios de reciente data demuestran que también los significados vienen dados con el cuerpo, con lo que tú estás diciendo. Entonces es muy importante la proxémica, porque puede variar enormemente y uno tiene que darse cuenta de esto.
¿Qué viene ahora? Algo que me tiene súper, no puedo decir preocupada, sino curiosa. Y es esto del COVID-19, lo de la pandemia, lo coronavirus. Estamos en casa, hay unos que se sienten encerrados, otros que se sienten bien, otros que dicen, total, yo no tenía mucho contacto con las personas. Uno, como ustedes, en las clases que estamos empezando a dar los profes, la mayoría me dice, extraño la uni, extraño la universidad, extraño sentarme con mis compañeros a hablar. Eh, Hay otros que me dicen que están como fastidiados, esto es increíble escucharlo, fastidiados del teléfono, fastidiados de la pantalla. Esto realmente, yo les decía a los chicos de mi clase, que es como un capítulo de Black Mirror, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar aquí? Uno puede sentarse y pintar muchísimos, muchísimos escenarios de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Está cambiando el COVID-19 la forma en la que nos relacionamos con los demás? Eso está pasando y somos conscientes de cómo puede llegar a influir en nuestro comportamiento no verbal y nuestras actitudes. Esto de, además de estar en casa con nada más, o solos, que les ha tocado mucho solos, o con el núcleo familiar, sobre todo con los niños, a mí me tiene preocupada eso sí me preocupa, cómo se sentirán cuando salgan y ya haya otras personas, otra gente. Afortunadamente hay redes sociales y demás cosas que los, los muchachos, los niños practican y afortunadamente no están tan aislados. Me pregunto, entre estas disertaciones sobre la pandemia y la proxémica, ¿cómo era cuando la gripe española? Ahí sí no había internet, no había nada de esto. Me imagino que la gente que estaba sola, no sé, ya terminaba hablando con mí misma, como digo yo, vamos a hablar con mí misma a ver qué me contesto, porque de verdad es extraño. A ver, con esto del virus, nuestra burbuja del espacio personal se ve atacada, o sea, no nos sentimos seguros. Eh, no sé si a ustedes les ha tocado, son los designados en la casa para ir a hacer las compras, pero con esto hay uno va diciendo, aléjate más, no te me pegues. Hay otros que no les prestan atención en lo absoluto y piensan que con la mascarilla y ya con los guantes estoy lista, prevenida, es mi escudo, pero muchos otros sí, no, particularmente nos estamos sintiendo incómodos. No sé si les está pasando esto. Incómodos porque uno, no quiero ni que me peguen esto, ni sé si lo tengo y yo se lo pego a los demás. Es una cuestión de responsabilidad y mezclada que nos tiene muy pensativos. Entonces, con esto de la pandemia, bueno, la gente se está enfermando, la gente se está muriendo, debemos practicar el distanciamiento social, que nos dicen que a 1 metro, en los automercados ponen unas tapes o unos carteles que dicen a 1 metro de distancia, 1 metro de distancia, no lo cumplen, y todos debemos mantener esta distancia, que además somos un país que somos de contacto, que nos gusta abrazarnos, que nos gusta tocarnos, tenemos que mantener esta distancia para tener bajo control el coronavirus, ¿bien? Esto es una locura. Esto me pareció súper interesante en tiempos de COVID-19. A ver, no hace falta que nos traslademos a la zona cero del coronavirus, allá en China, en Wuhan, no sé cómo se pronuncia, donde aparecieron los primeros casos, para constatar que, por ejemplo, esta imagen vale más que 1000 palabras. Miren, el ministro alemán del Interior ha dejado de dar apretones con las manos. Ahí vean, primero la mirada hacia su jefa, o sea, no saludo a mi jefa, que es Angela Merkel, la mismísima Angela Merkel. Él la vio que Angela Merkel le
le puso la mano, como lo ven aquí en la primera parte, miren esta foto, miren la cara, y él que le dice, nada que ver, yo no te saludo. ¿Por qué? Porque no me quiero infectar, así de sencillo. Y ella, ¿cuál es su expresión? Ok, las manos arriba. Lo importante del apretón de manos, ¿bien? El apretón de manos es un gesto de comunicación no verbal extendido en el mundo entero, a través del cual además iniciamos una conversación o cerramos acuerdos. Incluso en lugares que no les gusta tocarse, Japón, Corea, China, esto sucede. Te tomas la mano y dices, estoy de acuerdo. Entonces, realmente como humanos nos relacionamos en una sociedad de contacto táctil, y más nosotros los venezolanos. Pónganse a pensar, ¿cómo será otra vez regresar a la universidad? Saludo, no saludo a mis amigos. Hay unos que a mí me saludan y me dan un beso, saludo, no saludo a la profe, le doy la mano, no le doy la mano. Ella va a pensar que recuerdan al principio, que si estoy alejado es porque me pasa algo con ella. Entonces, el modo que nos tocamos y la fuerza y la duración con lo que lo hacemos es como somos antes del coronavirus, no sé cómo va a pasar ahora, la manera como nos perciben los demás. ¿Bien? ¿Qué consideramos ahora con esto del COVID? La proxémica es un canal de comunicación no verbal muy importante y que comienza a verse afectado por el COVID, sobre todo en los países donde hay más virulencia. España, Estados Unidos, aunque Estados Unidos, bueno, me encantaría que todos esos estudiosos se pongan atentos a lo que puede ocurrir allí, ¿no? El miedo a tocar o dejar de tocarse, y no digamos abrazar, es una de las primeras consecuencias no verbales que trae este virus. Nos va a dar miedo, definitivamente. Y a menor distancia, mayor grado de relación y complicidad. Como es lógico, las autoridades sanitarias recomiendan guardar una distancia de seguridad de al menos 1 metro si estamos en las personas que tosen, que estornudan, ¿saben? Para minimizar el contagio. O sea, vamos a estar lejos, no vamos a hacer los tocones caribeños, venezolanos, latinoamericanos apretones de siempre. Esto nos va a causar a las primeras de cambio bastante confusión. Ahora, aquí les dejo esto. Vamos a pensar un poco. El problema es si de nuevo, por miedo, comenzamos a aumentar indistintamente el espacio entre los demás y nosotros y merma así la calidad de nuestra interacción. Eso quiero que lo piensen. Yo les quiero dejar después de esta bladera, esta gran clase que tenemos que es muy interesante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser nuestra interacción? Nos acercamos a los que nos atrae, nos alejamos de lo que nos disgusta y nos rechaza. Ajá, nos vamos a alejar de alguien que lo queremos, que queremos estar a su lado. Si algo los caracteriza es que somos seres sociales que necesitamos un grupo para sobrevivir. Mi mamá siempre me ha dicho, uno vive con personas a su alrededor porque las necesitamos, si no estuviéramos absolutamente en un planeta solo. Entonces hay que ser conscientes de que el lenguaje no verbal que adoptamos con esta pandemia podría afectar nuestra manera de relacionarnos. Eso da muchísimo miedo y a la vez tristeza. También tenemos que ser conscientes del lenguaje no verbal que adoptamos con esta pandemia y cómo está afectando o podría afectar otras interacciones. Les cuento que cuando supe de esta charla, conversé con amigos y agarré cosas que me dijeron. Por ejemplo, mi amiga Nayara Noda, ella vive en Donostia, en España, en el País Vasco, y me dijo una cosa que me quedó. Si todo va más o menos bien, dentro de un par de meses podremos asomar la cabeza, salir un poco a la calle, saludar a nuestros amigos como si fueran conocidos, ¿ok? Ahí ya estamos bajando, o sea, poniendo distancia. Y a nuestros conocidos como si fueran el público asistente a un acto oficial. ¿Qué locura es esta? Milagros Manzano, aquí en Caracas, me dice que le cuesta, ella es una señora,
Le cuesta asumir que el contacto con sus seres queridos tenga que venir mediado por dispositivos de plástico, y ella, una señora mayor, a la vez es consciente de que parece la única forma de ponerle freno al bicho, como lo dijo ella, al virus. Y esto que me ha tenido súper preocupada, me lo dijo mi buen amigo Héctor Bujanda, él vive en Guayaquil, en Ecuador, y desde su ventana ve cosas loquísimas, cosas feas, saben cómo está la situación en Ecuador, y me dijo, todo cambió, o él siente que todo cambió en un instante, y eso fue dictado por la necesidad. La distancia social ya no era teórica, lo que veíamos en la escuela de comunicación social, no, el aislamiento ya no era opcional. Y ahora una humilde, de verdad, aquí opinión, yo espero que esta experiencia del distanciamiento social nos detenga y a la vez nos haga darnos cuenta de cuánto hemos extrañado la compañía. Y no solo la compañía de los que conocemos, nuestros amigos, nuestra familia que no está con nosotros en nuestro núcleo familiar inmediato, sino que también los extraño. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo extraño a los extraños, extraño ver a gente, extraño ver a los demás. Ahora me gustaría, eh, a ver, compartir un video. Es de un amigo que se graduó también conmigo en la Católica. Él quiso hacer un aporte. Y bueno, se los dejo y después venimos con las preguntas y las respuestas. ¿Bien? Bien, espero que les haya dejado mucho que pensar. Me encantaría que lo conversaran con su familia, con sus amigos, porque de verdad es un tema interesante. En la clase que yo doy en vocería y telegenia, tenemos particularmente este tema, y les dije a los chicos que me hicieran 3 escenarios de cómo creen ellos que puede ser lo que va a pasar después. No después de la pandemia, sino después de cómo nos vamos a tocar o no nos vamos a tocar. Bien, ahora las preguntas, si tienen algunas. ¿Tienen? ¿Sí tienen? Ajá, bien. A ver, buenas tardes. Ajá. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por compartir, por estar en contacto con la universidad, que es lo más importante. Y bueno, les deseo a todos, ya fue el inicio del semestre, pero que este semestre sea lo mejor. Muchísimas gracias.